todos, ¿cómo están? Misari Hernández saludándolos a todos con mucho gusto, trayéndoles este video bien interesante porque ¿alguna vez se han preguntado, ¿existirán las emociones negativas? Vamos para allá. En esta ocasión voy a tener todo el tiempo de este lado el círculo de las emociones, y es que lo más importante para aprender a lidiar con nuestras emociones y al cómo expresarlas y entenderlas es saber su nombre y saber que el espectro de emociones que nosotros como seres humanos podemos sentir, expresar y pensar en algún momento es bastante grande. Y que de este lado tenemos el círculo de las emociones y su clasificación, y es que aunque no lo crean, hay algunas emociones que se consideran primarias y otras secundarias, que es precisamente lo que vamos a ver. Pero antes, no hay que olvidar que las emociones, como aquí siempre lo tocamos, la salud emocional y el cómo las enfrentamos es algo realmente muy importante en nuestra vida. Después de todo, las emociones son algo, uno, que no podemos evitar, dos, que está presente absolutamente todo el tiempo, y tres, que influye absolutamente en toda nuestra vida laboral, personal, social, con nuestra familia, etcétera. Y es que las emociones son las que construyen precisamente nuestra cultura, nuestros valores y el cómo vemos y percibimos el mundo. Así que vamos directamente al siguiente punto, que es ¿cuáles son las emociones primarias o básicas? Antes de empezar con esto, hay que entender que hay muchísimos autores que nos hablan de las emociones. Cada uno de ellos tal vez difiera un poco en cuáles son las emociones primarias, así que yo elegí el círculo que me pareció muchísimo más completo. Pero ¿cómo distinguir cuando una emoción es primaria? Para empezar, es que son completamente natas, lo que quiere decir que lo podemos notar hasta en un bebecito chiquitito, porque esa es otra característica de las emociones primarias o básicas, que se pueden expresar ya sea con nuestra cara o con nuestra posición corporal, es decir, que no las podemos ocultar. Así que seguramente ahorita ya estás recordando esta película tan bonita de Inside Out o Intensamente, en el cual tenemos la alegría, tristeza, enojo o ira, el miedo y el desagrado. Pero imagínense que a estas emociones que ya se nos vino a la mente cómo no las podemos evitar expresar con nuestra cara y con nuestro cuerpo, agreguémosle otras emociones primarias como son la sorpresa, la culpa y la admiración. Y lo más importante de estas emociones primarias es que nos sirven tenerlas desde el nacimiento, precisamente porque si no tuviéramos estas emociones no tendríamos cierto sentido de conservación. Es decir, todas las emociones tienen una función, y estas en específico son las que nos permiten desde pequeños adaptarnos a nuestro ambiente y, claro, conservarnos. Continuamos ahora con las emociones secundarias o complejas. Se consideran, para empezar, que son combinaciones de las emociones primarias. La vergüenza pudiera ser una combinación de la culpa y el miedo. La compasión pudiera ser una combinación del sufrimiento y el amor. ¿Cuáles son las características generales de estas emociones secundarias? Como ya dijimos, que se componen o que se combinan entre las primarias, pero también es que las podemos ocultar muchísimo más fácilmente. Imagínense alguna de las que tenemos por aquí. Bueno, no se te ocurre exactamente una cara de culpa o una cara de esperanza. Tal vez pudiéramos tener alguna referencia, pero no es lo mismo a la referencia tal cual de una cara alegre o triste o de desagrado o de ira, etcétera. Por eso son un poco más fáciles de disimular. Y por supuesto, también las emociones complejas aparecen ya en un punto de nuestro desarrollo, pues cuando ya somos muchísimo más grandes, ¿no? A lo mejor preadolescentes, adolescentes, ahí es cuando ya vamos a poder empezar a distinguir que tenemos emociones más complejas. Punto número 3, y ahora sí el punto importante por el que estamos aquí. ¿Pudiéramos decir que hay emociones positivas y negativas? O sea, ¿hay emociones malas que es mejor no tener y hay emociones buenas que es mejor tener todo el tiempo? Pues la respuesta es que no necesariamente, porque hay que entender que todas las emociones son necesarias. Así que antes de decir que una emoción es positiva o negativa, hay que entender que cada una tiene su función. O sea, cada una nos ayuda para algo y es algo necesario en nuestros procesos de pensamiento y de nuestro organismo, como por ejemplo el miedo. Algunos pudiéramos pensar que es una emoción negativa, porque ¿a quién le gusta sentir miedo? Pero si nos ponemos a pensar, el miedo nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a saber cuando algo es peligroso y hay que huir o hay que alejarnos, a nuestra propia conservación, igual que el desprecio o el asco.
por así decirlo. Nos ayuda a distinguir que hay cosas que definitivamente no queremos tener cerca. A lo mejor no tanto porque nos den miedo, pero sí que nos den desagrado, y a fin de cuentas eso también está ayudando en nuestra conservación. Otra emoción que a lo mejor algunos pudieran calificar como negativa, la ira o el enojo. Pues bueno, si bien es importante aprender a canalizar y a expresar la ira y el enojo de una manera no violenta ni agresiva hacia los demás ni hacia nosotros mismos, hay que entender también que a veces la ira y el enojo nos ayudan a alejar de nosotros simple y sencillamente cosas que no queremos, cosas que nos causan molestia, puede ser de parte de las demás personas o simplemente algo que esté pasando. Bueno, pues para eso nos puede servir la ira, claro, siempre canalizada de una buena manera. Y ahora vuelvo a hacer referencia a la película de Inside Out. Lo mismo pasa con la tristeza. Recuerdan que precisamente casi al final de la película aprendemos que la lección es que la tristeza también es necesaria. Por ahí el personaje de Alegría decía, no quiero que mi niña esté triste, nunca, yo solo quiero que esté feliz y que solo me sienta a mí, pero la tristeza a veces es necesaria porque nos hace ser introspectivos, nos hace reflexionar, nos hace pensar sobre nuestros actos. Por eso cada emoción es necesaria. No podemos decir que unas son positivas y las otras son negativas, sino entender su función y, lo más importante, como siempre lo decimos aquí, aprender a canalizarlas de una manera adecuada, a expresarlas. Las emociones hay que expresarlas. Por eso, ¿saben qué? Por eso estamos dejando el círculo de emociones aquí, porque primero hay que aprender a ponerle nombre a nuestras emociones. Así, si desde pequeños a nuestros niños les enseñamos a nombrar sus emociones, pues va a ser muchísimo más fácil expresarlas. Y después, una vez que ya sabemos cómo se llaman, hay que aprender que todas tienen su función. Así que si algo podemos concluir, como les digo, es importante primero saber cómo se llaman las emociones, saber cómo reconocerlas, sobre todo esas secundarias que no se presentan por ahí con nuestra cara y nuestro cuerpo, que podemos disimular un poco más. Bueno, hasta esas también hay que saber cómo expresarlas. Y lo más importante, siempre encontrar una buena canalización. Como siempre les digo, para eso tenemos muchísimas disciplinas artísticas con las cuales nos pueden ayudar a conocer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y expresarlos de una mejor manera. Y pues bueno, chicos, esto es todo. Yo los veo pronto. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y como siempre, no olviden suscribirse. Cada vez vamos creciendo más esta comunidad, así que dennos like y compartan. Nos vemos luego. Chao, chao.